¿Cómo les va? Aparecerán en esta columna personas de todo tipo, de las que uno quiere desechar y de las que nos hacen mucho, pero mucho bien. De las personas que salen a aplaudir en los balcones a los médicos, a los enfermeros, y de las personas que salen a cacerolear por Techín. Aparecerán personas que tienen un tremendo desprecio por los sectores vulnerables, por aquellos que peor lo están pasando en esta circunstancia y, por supuesto, los que piensan permanentemente en ello para ayudarlos a vivir mejor o salir del atolladero en el que nos ha metido el coronavirus. Están los que quieren sacar ventajas políticas y salen muy mal parados, y están aquellos que procuran que la política sea en este momento, en esta etapa de la vida de los argentinos, lo mejor que tengamos, porque es de lo único, como siempre, que nos podemos aferrar para intentar ser una sociedad mejor. Vamos a empezar por gente que uno dice cómo aparece en nuestra vida, cómo surgen como concejales, como intendentes o lo que fuera, en este caso un ex concejal de Capilla del Monte, haciendo una evaluación tan pobre de lo que está pasando entre nosotros y tomando tanta distancia de lo que llamamos humano, que verdaderamente provoca asombro. En este marco, en este contexto, aparece lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros y de cada integrante de la sociedad. Y mira, la gente se tiene que empezar a organizar con sus actividades, loco, porque la verdad que acá, si no interviene la cana para poner un poco de orden en los quilombos que la gente mismo genera, acá le chupa un huevo a todo el mundo, ¿viste? Yo te digo, realmente creo que esto recién empieza acá, ¿eh? Nosotros, no es como dijo el huevón de Fernández, que le vamos ganando al virus, el ocote. Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene y que tuvo Italia o que mismo tiene Estados Unidos. Yo tengo gente amiga que están todos cagados allá. Pero bueno, creo que, o sea, la gente entiende en este país a los palazos, si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, palo, pata en el culo, es de la única forma, porque es negro. Entonces, qué sé yo, ¿viste? No sé. Yo lo único que espero que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Así que bueno, yo por mí que se quede en la matanza, hermano, y le haga honor al nombre. Y bueno, viste, ya con 5 o 6 millones de negros menos, peronistas menos, planes menos, capaz que este país arranca, viste, qué sé yo. Bueno, abrazo grande, hermano, cuídense, un beso grande. ¿A quién le estaría enviando un abrazo grande? Alguien que hará muy bien en diferenciarse de esa persona, en rechazar el abrazo y no aceptarle ni siquiera el codo. No se puede admitir pensar así desde hombres que trabajan dentro de la política, que ha sucedido con tantos radicales, aquellos que alguna vez ganaron ese lugar cerca de Alfonsín, admirando al doctor Raúl Alfonsín. Miren a dónde han ido a parar, abrazados a la peor derecha, que los lleva a reflexionar, a reaccionar de esta manera. Pero también está lo bueno. Queremos jugar entre lo bueno y lo malo, entre lo mejor y lo peor, entre los mejores y los peores de la sociedad. Y esto que va a haber tiene que ver con la falsa opción de salud o economía. Es absurdo que mientras existe el peligro de que la gente se muera, hoy murieron 700 personas en Nueva York, 700 en Italia, 700 en España, y se van aliviando en algunos países, porque son muchos menos que cuando eran 900 o 1000. Quiere decir, el peligro está latente, y se está trabajando, entiéndase de una buena vez, para que la situación demore en llegar al lugar donde va a estar en algún momento en la Argentina. No, si Dios quiere, como en Europa o como en los Estados Unidos, pero sí con cifras más fuertes, más dolorosas que las que estamos viendo. ¿Y qué va a ocurrir? Que cuando el número vaya creciendo, estemos preparados para que la gente no se muera de la manera que se muere, por ejemplo, en Nueva York, donde tienen que improvisarlo absolutamente todo, en la ciudad capital del mundo. Entonces, esto que va a haber ahora es una manera de ayudarnos a reflexionar, de decirle que es muy falso que alguien, desde los medios de comunicación, esos dominantes, que no paran de hacer daño y de mentir, o desde los partidos políticos que quieren sacar alguna ventaja, o desde el lugar de los que se ponen nerviosos porque dicen si esto sigue así, Alberto Fernández se va a la estratosfera en la aceptación que tiene en la gente. Son tramos de la vida
No se pueden poner tan nerviosos. Ya vendrán los momentos en los que Alberto Fernández tenga otro tipo de facturas dentro de este periodo. Ya le han llegado y hasta ahora lo solucionó con solvencia, pero pueden aparecer cosas peores, entonces no ponerse tan nervioso. Esto del 80% de la aceptación va y viene, días 80, otro día 70. Las cosas son de esta manera. Pero se hace mucho daño pensando justamente en lo que sucede hoy día en materia política en la Argentina. Y ahí viene la falsa dicotomía, economía o salud. Last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's my family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Que tenemos que tratar poco a poco recuperar la vida normalmente, yo estoy de acuerdo. Y que la actividad económica tenemos un enorme costo por todo esto, eso es cierto. Pero lo que hay que ver es qué queremos privilegiar. Si queremos privilegiar que la economía empiece a moverse o que la gente se enferme y se infecte y se enferme. Yo elijo que la economía espere y cuidar a los argentinos. No piensan todos así. Hombres muy poderosos del mundo, de los países más importantes por población, por economía, etcétera, tienen jefes que, por cierto, no dan esta nota buena que sin dudas ofrece Alberto Fernández. Podemos hablar de Bolsonaro. Mire lo que es capaz de decir Bolsonaro. Vale la pena recordarlo a él, a Johnson y a Trump. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. No, well, Victoria, I can tell you that I'm shaking hands continuously. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. You'll be pleased to know, and I continue to shake hands. And well, we're always saying the common sense of washing your hands, not touching your face, ensuring that if you've touched anything, you go and wash your hands again. 20 seconds with soap. Hand sanitizers also work. And I haven't touched my face in weeks. In weeks. Mr. President, I miss it. ¿Cómo cae Estados Unidos en manos de semejante idiota? Porque es una cosa que no se puede entender. Y Bolsonaro, ese Boris Johnson le tenemos menos delineado el perfil, pero parece bastante parecido. Hoy Bolsonaro, la realidad es que no puede echar ni a un ministro. Bueno, quería echar al ministro de Salud, ese loco. Y se lo impidieron, gente de adentro del propio gobierno. Le han recortado totalmente el poder. Cuando termine esta historia, probablemente sea una caricatura y algunos arriesgan que no será más presidente. Boris Johnson está luchando por su vida, fruto del coronavirus que desafiaba tanto, tan gracioso. Yo le doy la mano a todo el mundo, le voy a seguir dando la mano a todo el mundo, porque yo soy, qué sé yo, un Beatle. Acá es Gardel. Y, por su lado, Donald Trump no para de decir las mismas idioteces de siempre, pero ahora con mucho cuidado. 400.000 casi contaminados. Ha pasado la barrera de los muertos que hay en Europa y la cumbre de este terrible problema que azota a los Estados Unidos puede llevar decenas de miles de muertos. Y ahí están, resistiendo ya no solamente a lo que desde sus sociedades le reclamen, sino también a modos de ejercer el poder que son deleznables y que quizás a la salida de todo esto el mundo se anime a corregir. Hablando de política, es muy interesante apreciar lo que sucede inmediatamente en la Argentina. Aquello que le decía, se ponen nerviosos porque empiezan a sacar cuentas, lo bien que le va al presidente, a algunos ministros, etcétera. Nos van a caminar por arriba. Nosotros acá quietitos mirando cómo ellos atienden todo. Mirá que le invitó a Rodríguez Larreta, mirá que está en buena relación con muchísimos de los intendentes del conurbano, sí, pero el tipo se despega y saca demasiada ventaja. Entonces aparece Naidenov,
a nombre de otros senadores del radicalismo y del PRO, pidiendo que por favor, mandándole una carta a Cristina Fernández. ¿Qué pasa? Que no se reúne el Senado. Coronavirus, dice La Nación, por supuesto, que es la encargada de recoger cuanta malicia pueda haber, junto a Clarín. La oposición acusa a Cristina Kirchner por la parálisis del Senado. El periodo ordinario de sesiones del 2019, este es un agregado nuestro, culmina registrando su peor marca en los últimos 8 años. Es decir, este hombre viene de un año en el cual el Congreso hizo 15 sesiones, 17 menos en promedio que las que se hicieron en 2012, y sancionó 37 leyes cuando el promedio era 100. Esto es lo que hacía el mundo PRO cuando estaba en el gobierno. Mire lo que es esto, el Congreso termina el 2019, dice allí, de la manera que nosotros le estamos describiendo. Es una barbaridad. Y mientras tanto, Neide nos pide cancha seguramente para ver si puede tomarse revancha del papelón que hizo frente a Cristina Fernández hace poco tiempo. Yo quiero solamente recordar que hay cuestiones de privilegio que ameritan la lectura. Cuando se trata de algún tipo de descalificación de uso personal, en un medio, en más de una oportunidad en este recinto, se posibilitó la lectura. Entonces, quiero dejar salvadas esas circunstancias, ¿no? Senador, no abuse de la inteligencia de sus colegas y de la mía propia. Usted sabe lo que estoy diciendo cuando estoy hablando de lectura. Está claro, y va de suyo, que cuando alguien plantea una cuestión de privilegio porque se ha publicado algo en algún medio que hiere su honorabilidad, es más, es correcto y debe darle lectura completa para poder entender lo que está hablando de la cuestión de privilegio. Todos sabemos de qué estoy hablando. Todos sabemos de discursos de 20 minutos de lectura. Bueno, está la posibilidad de la inserción de los debates para el que no quiera dejar de leer, pero no someter al Pleno a debates interminables y escuchar leer. Porque lo que quieren es llevar al ministro Arroyo por el tema de los sobreprecios, es decir, los precios que se pagaron de más en la compra de alimentos, de lo cual se ha salido por parte del ministro y del gobierno en general cristalinamente, encontrando quién es el responsable, quién es el culpable, quitándolo. Ahí está la noticia. Arroyo desplazó al responsable, un tal Gonzalo Calvo, que tuvo que dar un paso al costado en el Ministerio de Desarrollo Social por la compra de alimentos a precios que superaban los montos de referencia impuestos por la SIGEN. Y además se toman medidas. En el futuro no se podrá comprar nada por encima de los precios que el gobierno haya fijado. Y sobre el tema, Alberto Fernández. Pero podemos continuar, porque también tenemos la historia de cómo en materia de precios, de sobreprecios, realmente se ha jugado en la Argentina. Vamos a lo anterior. Esta compra que se ha hecho, se ha recibido ya parte de los alimentos, pero no se pagó todavía. Entonces di la orden de que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el mismo Estado Nacional fija. Y que aquellos licitaciones que están en proceso de ejecución, de pago, deben ser revisadas y todos los ítems deben volverse respetando los precios máximos que el Estado fija. Está muy bien. Si la reacción tuvo tardanza, fue de apenas un día. Ha tenido suerte el ministro Arroyo y el gobierno porque esto lo hubieran convertido en un caso de corrupción si lo hubieran detectado 2 años más adelante. Ya no había manera de ir por este funcionario y decir, mira, aquí hay un responsable. Y este responsable tiene que asumir lo que ha hecho y él se va de este ministerio y no está más al mando de algo que tenga que ver con el Estado. Y me parece que eso está perfectamente, que tomaron la decisión que correspondía. Y la figura de Calvo es un hombre vinculado a la política del conurbano fuertemente, a nombres muy fuertes que seguramente fueron los que gestaron su presencia en el gobierno, pero tienen que asumir que así las cosas no van. Hablando de precios, a mí me parece que la cosa más importante es la lucha a brazo partido del Estado con los formadores de precios. Esto sucede desde siempre, pero ahora es desgarrador, porque en otras ocasiones ha habido problemas económicos, el país tiene ciertas debacles económicas que hubieran exigido un comportamiento mucho más serio de lo que llamamos formadores de precios. Pero ahora, en este momento,
sacar ventajas económicas a rajatabla, a como dé lugar, hay que ser muy pero muy desalmados. Y esta es la pelea que hay que encarar a muerte desde un Estado que normalmente es indefenso. Vean ustedes, aparece un tema referido a las grandes empresas de comidas rápidas y poco se puede hacer contra todos esos salarios que han sido recortados. Aparece lo de Techín y finalmente, como con la ley en la mano, la que hicieron ellos alguna vez, los antepasados de semejante poder, también hacen lo que se les antoja. Y el Estado se tiene que defender solamente con la ley en la mano, porque estamos hablando de tiempos de democracia y de república. Entonces no se le puede pasar por arriba todo. A veces en la impaciencia decimos, lo tienen que echar a todos. Les tienen que cerrar absolutamente 1000 cosas, solemos decir. Después hay que hacerlas. Después hay que encarar con la ley en la mano. Y la ley la manejan ellos, la manejan los sectores de poder. ¿Y quién los defiende? Los medios de comunicación dominantes, que también usan la ley, por ejemplo, libertad de expresión, para llevarse todo por delante. Hablemos de los precios y metámonos un poco en la historia, porque todos lo han padecido. Alberto Fernández y los precios. Una suba de precios injustificada, no tenga dudas. Por eso yo digo, si el Estado paga más de lo que los precios máximos dicen, ¿con qué autoridad moral le voy a exigir a un comerciante que no cumpla los precios máximos? Yo eso no lo voy a hacer. Con el primero que van a cumplir es con el Estado, y el primero que va a hacer cumplir los precios máximos es el Estado. Nosotros necesitamos terminar con la Argentina de los vivos que se ríen de los bobos. Acá no hay vivos ni bobos, acá somos argentinos y todos tenemos que respetarnos. Y en materia de precios hay muchos que se pasaron de vivos. Allí, bueno, yo espero que lo comprendan, y si no lo entienden, los argentinos me dieron el poder para que actúe. Con inmenso respeto le digo al presidente que el poder que él tiene, el que le confirió el pueblo, no alcanza si las leyes son lo que son. Eso es absolutamente evidente. Y entonces vamos a ver una lucha abrazo partido, seguramente algo se puede hacer, pero no es nada fácil. Por eso lo hicieron toda la vida. Se lo han hecho todos los presidentes. Mire lo que decía en su momento, también en esa lucha, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso le pedimos a todos los grandes formadores de precios, a sus distribuidores, a sus proveedores, no maten la gallina de los huevos de oro, que le han dado muchísimos huevos, que han engordado en muchas canastas y les ha permitido hasta crecer e invertir en el exterior gracias a la rentabilidad que obtenían en la Argentina. Eso, hacían mucho dinero aquí, se lo llevaban, que hay un proyecto que me interesa muchísimo desde ese lugar. Tiene que haber una cierta ética en las ganancias. No puede ser que el supermercado, que en Londres o en París acepta ganar el 4 o el 5%, y cuando se va de esas cifras le ponen terribles multas, como 1000 veces les hemos contado al dar las noticias, y aquí se quieren llevar el 30, el 40, el 50, y además remarquen y hagan lo que se les antoja. Pero tiene que haber una ley, y las leyes del neoliberalismo están hechas por ellos, desde siempre. Entonces hay que trabajar mucho también para las leyes. Cuando se tiene poder político, y esto es lo que tendrá que aprovechar en su momento Alberto Fernández, si todo sale como va hasta ahora, es generar leyes que le permitan no tener que plantarse en televisión diciéndoles, ojo, que el poder del pueblo lo voy a usar de todas las maneras, porque es insuficiente, porque el poder político no puede con el poder real, normalmente no puede, es muy difícil. Mire, Perón, ahora, para ver presidentes que tenían que luchar contra los formadores de precios. Esto va a ser anecdótico y espero que la última frase que van a escuchar, que es muy dura, sea entendida en el marco y en el contexto y en el tipo de discurso que se estaba ofreciendo. Creo que según se puede ir observando, vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en el bolsillo. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos.
una manera de decir, tenemos que hacer lo que sea para poder con esta gente, y no se pudo. Nunca se puede. Porque es un poder real que toda vez que va a manejarse a través de la ley, saca ventaja. La ley es para los demás, no para los poderosos. Por lo general, esto es así. Y viene desde el fondo mismo de la historia. Lo que hay que buscar es que esta gente entienda que no pueden ellos proceder de esta manera, y menos aún en tiempos de este coronavirus. Es trágico que lo hagan. ¿Qué tipo de humanidad tienen? ¿Qué les dicen en sus casas? ¿Cómo educan a sus hijos? ¿Cómo se ofrecen entre sus pares? Porque esa gente sabe qué tipo de negocio tienen, qué tipo de bolsa de alimentos, por ejemplo, tienen, y cómo han hecho su dinero. Salvo que sean partes muy permisivas de las sociedades, donde la corrupción, si se tiene mucho dinero, no importa. Es imposible que puedan convivir sin quien va a las enormes casas donde viven, no sale diciendo cómo lo habrá hecho. Porque es una barbaridad ese tipo de comportamiento. Tiene razón Alberto Fernández también cuando dice, nadie se salva solo. Ellos parece que creen que sí. Puede ser que ellos se salven solos. Entendamos de una vez y para siempre que tenemos que construir una comunidad que nos contenga a todos y a todas, y que además la solidaridad debe ser la regla que nos vincule. Porque aquí nadie se salva solo. Nadie se salva solo. ¿Sabe quién lo dijo? Enfáticamente, el hombre que dirigía el país de mayor neoliberalismo en el mundo. A lo mejor es la Argentina. Porque allá por lo menos el neoliberalismo tiene un poco más de seriedad en ciertos códigos. Por ejemplo, hay leyes de competencia, cosas que se aplican de verdad. Mire a Obama recordándole a estos personajes que se quedan con todo en los países y que creen que no le deben nada a nadie y que son verdaderamente Gardel o Sinatra, en el caso de los Estados Unidos, que pueden llevarse el mundo por delante. Obama aclarándoles, no es así, no lo has hecho solo. You know, there are a lot of wealthy, successful Americans who agree with me because they want to give something back. They know they didn't. Look, if you've been successful, you didn't get there on your own. You didn't get there on your own. I'm always struck by people who think, well, it must be because I was just so smart. There are a lot of smart people out there. It must be because I worked harder than everybody else. Let me tell you something. There are a whole bunch of hard-working people out there. If you were successful, somebody along the line gave you some help. There was a great teacher somewhere in your life. Somebody helped to create this unbelievable American system that we had that allowed you to thrive. Somebody invested in roads and bridges. If you got a business, you didn't build that. Somebody else made that happen. The internet didn't get invented on its own. Government research created the internet, so then all the companies could make money off the internet. The point is that when we succeed because of our individual initiative, but also because we do things together. Por hacer las cosas juntos. Nadie se salva solo. Lo que pasa es que a veces, subidos a la loma, les parece que efectivamente son los amos del mundo. Y hay que pelearlos, hay que confrontar con ellos permanentemente y de todas las maneras. Porque desde adentro de la política hay mucha traición a lo que se espera de la política, que es que esté al servicio de la gente. Hay quienes están al servicio de las corporaciones. Mira Pichetto defendiendo a Techín en estos días. Yo creo que Roca es un gran empresario argentino. Es la verdadera multinacional argentina es Roca. Yo creo que Roca es un gran empresario argentino. La verdadera multinacional argentina es Roca. Invirtió 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta. Genera mucho trabajo y eso me parece que es realmente valioso para el país. Solo Roca fue, cavó los pozos, etc. No hubo un gobierno que se quedó con eso, que permitió que Vaca Muerta sea argentina. No lo hubo. Fue Roca sencillamente y lo hizo posible. Es inadmisible que gente de la política trabaje tan de rodillas para el poder real. El poder real se las arregla, tienen millones y millones. ¿Cuál es el interés de Pichetto? De jugar para Roca. Bueno, esta etapa será recordada como los tiempos en los cuales en la Argentina hubo un cacerolazo a favor de Roca y de Techín. Esa historia que sucintamente narra Pichetto como dándola por sobreentendido es una historia tenebrosa. No es lo que quiere dejar flotando Pichetto. No hay tiempo ahora de analizarlo, ni es necesario, porque ya a esta altura algo
se conoce de la vida de todas esas personas. Pero hay que buscar dentro de la política lo mejor de los políticos y lo mejor de nosotros mismos. Somos lo que admiramos, somos aquellas personas que nos representan, que entendemos que están haciendo las cosas como si nos dieran una oportunidad. Quizás seríamos capaces de hacerlas nosotros mismos. Y tenemos que lidiar, por supuesto, con tanta mentira. Mire, en medio del coronavirus, poner a la Argentina en el lugar de Ecuador o en el lugar de algún otro país que porque ni siquiera los han podido contar tantos muertos, no dan el número exacto. Hacer esto que hizo La Nación es muy perverso. Casos no registrados murieron por coronavirus, pero no figuran en el listado oficial. Es decir, La Nación y su perversidad están anunciando que la Argentina no da a conocer a todos los que murieron. Es una cuestión que fácilmente se puede entender. Ellos podrían hacer lo que nosotros, llamar al infectólogo Pedro Khan. No vale la trayectoria de Khan, no vale un llamado telefónico antes de poner ese morboso título que después es recogido en El Mundo por los mismos canallas periodísticos de aquí para decir en la Argentina están haciendo igual que en Ecuador. No se sabe ya cuántos muertos hay. Esta es la realidad de la Argentina. Esto es lo que pueden decir de gente como Pedro Khan, por ejemplo, para nombrar a uno de los que está trabajando y que pierde tiempo en tener que salir a repudiar, a refutar esta noticia de La Nación. El Ministerio de Salud no recolecta datos por su propia cuenta, sino que depende de lo que le reportan las jurisdicciones provinciales, municipales y los prestadores individuales, llámese clínicas, sanatorios u hospitales. Toda información que llega al Ministerio es cargada inmediatamente como corresponde y comunicada. Por supuesto que hay demora en la carga y esa demora se origina en que los respectivos prestadores no envían en tiempo y forma la información. Pero esa información llegará un día, 2 días, 3 días más tarde, pero termina apareciendo. Cuando nos enteramos que hubo X cantidad de casos de COVID-19, por ahí no son casos del día, sino que son casos notificados en el día. Pero que la gente no se preocupe, que aquí no hay ningún gato encerrado, no hay ninguna cuestión por la cual uno pueda suponer siquiera que se está ocultando alguna información. Son tan perversos que muy probablemente mañana se animen a titular Khan ratificó lo que había dicho La Nación, porque le pueden buscar la vuelta por ahí. Juegan de esa manera, con muy escasa nobleza. Y por supuesto, las mentiras cotidianas, que no hemos tenido tanto tiempo de analizar, porque le damos la derecha al coronavirus, pero fue liberado, prisión domiciliaria, Amado Vudú. Y esto motivó una tapa de Clarín, por supuesto, mintiendo, diciendo algo que es inexacto y mal intencionado. Tiene condena firme por Chicone. Le dieron prisión domiciliaria a Amado Vudú. Tiene condena firme por Chicone. Esto ya no se saca, ya no hay manera de cambiarlo, porque fijaron la agenda, dijeron esto, y el reproche de Graciana Peñafort sale en este medio, y no sé en cuántos medios más, muy pocos, como para que la refutación tenga la entidad que se merece. Dice Graciana, la realidad se puede tapar o hace tapa, te decían. Lo que no te cuentan es que con la tapa de un diario también se puede mentir. Hoy la tapa de Clarín miente cuando dice que Amado Vudú tiene sentencia firme en Chicone. Eso es mentira, más de lo que dice Graciana. Para que un país tenga Estado de Derecho, alcanza con un poder judicial que respete la Constitución y sus principios. El principio de inocencia y el requisito de sentencia firme, entre otros. Y un gobierno que también respete la Constitución y no presione para vulnerarla. Pero también hace fácil entender que es necesario, que se necesita que los medios de comunicación te informen bien y te digan la verdad. Es claro que pueden editorializar y decir que no están de acuerdo, pero no pueden falsear la realidad, de eso se trata, y decir aquello que no es cierto. Y lo que dice hoy la tapa de Clarín es falso. Y me permito agregar, como siempre, como toda la vida, particularmente desde los 10 años a esta parte, en forma absoluta, total, persistente, en lo que llamaron para cambiar gobiernos y para luego sacar todas las ventajas económicas y de poder que ellos han obtenido hasta diciembre pasado. Me voy a despedir con este informe, pero después lo quiero saludar, ya que estoy en este horario, a Gustavo Silvestre, del que tanto admiré, por ejemplo, su programa de anoche. Coronavirus, en esta síntesis muy especial, muy bien trabajada por la gente de ediciones de C5N.
Que tenemos que tratar poco a poco recuperar la vida normalmente, yo estoy de acuerdo. Y que la actividad económica tenemos un enorme costo por todo esto, eso es cierto. Pero lo que hay que ver es qué queremos privilegiar. Si queremos privilegiar que la economía empiece a moverse o que la gente se enferme y se infecte y se enferme. Impacta la pandemia y nos impactan las medidas de control o prevención sanitaria o de protección sanitaria vinculada a la pandemia del coronavirus. Este contexto golpea directamente al sector informal, que es en su 75% son pobres. Nosotros hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos porque ha aumentado de 8 a 11 millones de personas las que requieren asistencia alimentaria en Argentina. Yo creo también en la honestidad de Daniel Arroyo. Igual Daniel dispuso abrir una investigación dentro del ministerio para ver qué fue lo que pasó. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, acaba de echar de su ministerio a la persona responsable que autorizó la compra de alimentos con sobreprecios. Hablamos de Gonzalo Calvo. Yo creo que Roca es un gran empresario argentino. La verdadera multinacional argentina es Roca. Yo creo que Roca es un gran empresario argentino. Invirtió 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta. Nunca entendí por qué en Argentina los ricos no pagan más impuestos. Bueno, tal vez en este momento los que más tienen podrían apoyarnos un poco más al resto de los argentinos. Las personas no deben salir de sus casas, salvo lo que es básicamente necesario. Estamos hablando de alimentos, de medicamentos y elementos que se deben justificar con un salvoconducto, que es un documento que te entrega Carabineros de Chile. El problema es que en este momento la legislación chilena permite que si yo me debo ausentar por 7 días porque estoy tomando mi cuarentena, el empleador te puede... Está todo listo. Fernando toma fotos de este momento porque no estamos tantas veces juntos con Gustavo Silvestre. No, y esperemos que sea habitual como los viejos tiempos. A mí me da mucho gusto, por supuesto. Un gustazo, Víctor Hugo. No alcanzan los programas para hacer todo lo que hay por hacer. No alcanza, por eso va a ser muy buena esta combinación de su editorial con la línea que nosotros seguimos. Anoche fueron Los Miserables, hoy serán Los Poderosos. Ajá. Es el momento de que los poderosos tienen que ponerla. Los Miserables cuadró muy bien con todo lo que contenía el programa. Un gusto. Un gustazo, Víctor Hugo. Un Gustavo. Nos vemos todos.